¿Alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos? Eso se debe a que la información de ciertas características, es decir, la información genética, se transmite de padres a hijos. El color de los ojos es una de las muchas características que heredamos de nuestros padres. Ese paso de características de padre a hijo se llama herencia. Pero recuerda que tus padres heredaron características de sus padres, y estos a su vez de sus padres, y así sucesivamente hasta tus ancestros más antiguos. Veamos algunas plantas de arvejas para ver cómo funciona todo esto. En el siglo XIX, Gregor Mendel, un monje, usó plantas de arvejas para estudiar la manera en que las distintas características, como la altura, color y forma, se heredaban de una planta a la siguiente generación. Cuando Mendel cruzó plantas de tallo largo con plantas de tallo corto, se dio cuenta de que solamente se producían plantas de tallo largo. Lo que producía a las plantas de tallo corto parecía desaparecer. Mendel llamó a las características de los tallos largos factor dominante, porque dominaban por encima de los tallos cortos. La característica de los tallos cortos se llamó factor recesivo. Ya en la segunda generación volvían a aparecer plantas con tallos cortos recesivos. Después de mucha investigación, Mendel fue capaz de predecir que una de cada 4 plantas iba a tener tallo corto. Cada planta tiene 2 genes que determinan su altura. El gen para tallo alto, representado aquí con la T mayúscula, es el dominante, lo que significa que solamente se necesita uno de estos genes para que la planta tenga el tallo largo. Y se necesitan juntar 2 genes de tallo corto, representado por una T minúscula, para hacer una planta con tallo corto. Al conjunto de estos rasgos se les llamó fenotipo. El fenotipo solo se refiere al aspecto físico del individuo, si es alto, verde o arrugado. En el siglo XIX, un genetista inglés llamado Reginald Punnett también experimentó con plantas de arvejas y desarrolló un método conocido como el cuadro de Punnett. Entre otras cosas, el cuadro de Punnett permite predecir qué saldrá de la cruza de una planta con tallo largo y una con tallo corto. Cada retoño recibe un gen de cada planta padre, un gen de tallo largo y un gen de tallo corto. Las plantas producidas por estas 2 plantas tendrán tallos largos porque todos tienen el gen dominante para tallos largos. Pero, ¿qué pasa si 2 de estas nuevas plantas se cruzan para producir nuevas plantas? Hay varias respuestas a esta pregunta, pero el resultado más probable es que tengan 3 plantas de tallo largo y una de tallo corto. Mendel descubrió esto después de estudiar cerca de 30.000 plantas individuales de arvejas durante un periodo de 8 años. Los descubrimientos de Mendel pueden resumirse en 3 leyes que constituyen los fundamentos básicos de la transmisión genética. La terminología que empleó Mendel es de difícil comprensión, por ello vamos a utilizar la terminología actual. Primera ley de Mendel, llamada también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Dice que cuando se realiza el cruzamiento entre 2 individuos de la misma especie perteneciente a 2 variedades o razas puras,
todos los híbridos de la primera generación filial son iguales. En la actualidad, esta ley se expresa así: el cruce de dos razas da una descendencia híbrida uniforme, tanto fenotípica como genotípicamente. Segunda ley de Mendel. La segunda ley es llamada ley de la separación o disyunción de los genes que forman la pareja de alelomorfos, lo que demuestra que dicho emparejamiento no es definitivo. Así puede formularse esta ley actualmente. Al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia. Los trabajos de Mendel fueron ignorados hasta que los avances en el campo de la citología dieron la clave para explicar la transmisión y el comportamiento de los factores hereditarios. La teoría cromosómica de la herencia armoniza los conocimientos de citología con los resultados de los experimentos de Mendel. Los puntos básicos son: primero, los genes se encuentran en los cromosomas, colocados uno a continuación del otro. Segundo, los genes que están muy juntos sobre un cromosoma tienden a heredarse juntos y se llaman genes ligados. Tercero, los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado, debido al entrecruzamiento que ocurre en la meiosis. Entre los mecanismos hereditarios que no se ajustan a las leyes descritas por Mendel se mencionan las siguientes: dominancia incompleta o herencia intermedia. En la herencia genética, la dominancia de un alelo sobre otro es un fenómeno común pero no universal. Cuando uno de los alelos manifiesta una dominancia incompleta sobre el otro, los híbridos resultantes presentan un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Así, al cruzarse dos plantas homocigóticas, una roja y una blanca, la primera generación nace de color rosa. Al realizar cruzamientos entre dos híbridos rosa, se obtiene una generación compuesta por una cuarta parte de las flores rojas, otra cuarta parte de las flores blancas y la mitad restante de flores rosas. Codominancia, proceso por el cual una especie manifiesta dos características dominantes de un fenotipo. En el caso de los grupos sanguíneos, los alelos para el grupo A y para el grupo B son ambos dominantes. Por lo tanto, cuando una persona tiene un alelo A y un alelo B, ambos se expresan, y la persona tiene un grupo sanguíneo AB. Espero que lo que vimos hoy en esta teleclase les ayude a su vida escolar. Para cualquier consulta, diríjase a su profesor. Nos vemos en otra oportunidad.